Benetton había salido bien librada por los pelos de una sanción que podría significar la descalificación del mundial y el fin del buen trabajo que hasta el momento el equipo venía realizando. Sin embargo, a pesar de haber sido absueltos con el tema de las ayudas electrónicas, aún el equipo estaba resolviendo un tema pendiente. La sanción del Gran Premio de Gran Bretaña, que por la desobediencia que tuvo tanto el equipo como Schumacher, podía costarle al alemán la exclusión por 2 grandes premios que le daría la oportunidad a Damon Hill de remontar en esta pelea. Benetton, habiendo apelado, lograron ganar algo de tiempo, y con ello Schumacher podría correr el siguiente Gran Premio en Alemania, la 9ª ronda del Mundial y la oportunidad del Kaiser de ganar ante su público. Pero lo que no sabían es que para no perder la tónica de la temporada, Benetton se volvería a meter en otro gran problema. En esta ocasión, el protagonista del nuevo escándalo del equipo sería Jos Verstappen, el compañero de equipo de Michael Schumacher, que había regresado al equipo Benetton un par de rondas atrás. Pero por razones más que obvias, los ojos de todo el mundo estaban puestos en el local, que no pudo hacerse con la pole position de este gran premio, ya que tal honor se lo arrebató Gerhard Berger de Ferrari, que junto con Jan Alesi coparon las primeras posiciones de la calificación. Pero además, Hill le había arrebatado el tercer puesto, así que Schumi saldría cuarto y obligado a pelear para evitar otro descuento de puntos de su máximo rival en ese momento. La salida del Gran Premio fue muy caótica, con un accidente múltiple donde 11 autos abandonaron el Gran Premio en una absoluta carnicería. Y una de las buenas. A pesar de eso, Schumacher pudo adelantar a Damon Hill en el comienzo, pero ambos fueron adelantados por Ukiyo Katayama, que había hecho una salida explosiva. Aunque tanto Hill como Schumacher como Katayama pudieron avanzar una posición, cuando el Ferrari de Jan Alesi había tenido un problema de fiabilidad y tendría que abandonar el Gran Premio. El problema es que mientras transitaba esa primera vuelta, Katayama tuvo un contacto con Hill, que provocó daños en la suspensión del auto británico y que lastró toda su carrera. Schumacher, que había sobrevivido a la carnicería de la curva 1 y había evitado cualquier tipo de incidente, sonreía porque con Hill teniendo problemas, ante sí tenía una nueva oportunidad de sacar puntos que sirvieran para escaparse en la tabla de pilotos. Y rápidamente el alemán llegaría hasta la segunda posición, donde empezaría a acosar a la Ferrari de Gerhard Berger buscando la punta del Gran Premio. Sin embargo, Berger defendía muy bien evitando que el local tomara la primera posición, haciendo que Benetton decidiera mejor jugar a la estrategia para tratar de darle el liderato a Schumacher. En la primera ronda de detenciones, Benetton se detiene antes que Ferrari y a la salida del box tendría que volar rápidamente para tomar esa punta. Y de hecho el alemán, como era costumbre, empezó a hacerlo, a la espera de que el de Ferrari pudiera detenerse en boxes y ver si habían podido capturar esa primera posición. Pero recuerdan que les dije que Benetton de nuevo iba a protagonizar un nuevo escándalo, ¿no? Bueno, llegaba el turno de que Jos Verstappen se detuviera en boxes. El problema es que en el momento de la detención, la manguera de combustible tiene un problema e inmediatamente después... Con todo el combustible que salió de la manguera en contacto con lo caliente del monoplaza, este se prendió en una bola de fuego impresionante. Aunque afortunadamente el equipo rápidamente pudo controlar el fuego y Verstappen y los miembros del equipo resultaron sin mayores lesiones. Pero, lamentablemente, el auto de Verstappen sería retirado y la FIA los tendría que volver a investigar. Pero antes, tenemos un gran premio que tiene que terminar. Y para Benetton las cosas pronto se pondrían peor porque por un problema en la unidad de potencia, Schumacher también abandonaría ese gran premio, perdiendo la oportunidad de ganar así su gran premio de casa. Después del problema en la primera vuelta, Hill estaba intentando remontar en la carrera para terminar al menos en los puestos de puntos. Había perdido una vuelta y estaba batallando y adelantando a algunos pilotos, yendo a toda velocidad urgido de sumar al menos uno que necesitaba en su pelea particular contra Michael Schumacher. Pero como les dije, había perdido una vuelta con el problema en la arrancada de este gran premio, haciendo que le fuera imposible cumplir con dicho propósito. No pudo alcanzar al menos el sexto puesto, que le hubiera dado al menos un punto y que más tarde en el año lo lamentaría. Y al llegar a la vuelta 45 en el circuito de Hockenheim, Gerhard Berger cruzaría la línea de meta en la primera posición y conseguía así la primera victoria de Ferrari en ese 1994. Pero si recuerdas, para este momento, la atención estaba en otro lado particularmente. Porque de nuevo el incidente en el pit lane de Benetton y Verstappen había hecho que la FIA investigara de nuevo a su equipo favorito. Para este nuevo incidente, la FIA delegó la investigación a la empresa Intertechnic, que era la empresa que fabricaba todo el sistema de repostaje de todos los equipos de la parrilla.
En el informe que recibió la FIA, la investigación arrojó que el incendio se produjo por dos situaciones. La primera fue que en el repostaje la válvula de combustible tardó en cerrarse debido a la presencia de un cuerpo extraño, y aquí no se aclara exactamente a qué se refiere esto, pero también, y muy importante, que se produjo porque Benetton había retirado un filtro de seguridad, diseñado para evitar que estos incendios se produjeran, y que también, al hacerlo, Benetton hacía que la recarga de combustible fuera un 12,5% más rápido, que se traducía en paradas a boxes un segundo más rápidas de lo normal. Por lo que, estás en lo correcto, otra vez estaban en el ojo del huracán. Pero en el transcurso de la temporada, Schumacher ganaría cómodamente el siguiente Gran Premio de la temporada, en Hungría, con Hill terminando en la segunda posición. Por lo cual Schumacher había vuelto a extender la ventaja en la tabla, ya que él era líder con 76 puntos en contra de los 45 de Hill. Es decir, 21 puntos lo separaban a ambos. Pero a pesar de la victoria y el júbilo de Benetton y Schumacher, era la hora de que ambos respondieran por lo sucedido en Gran Bretaña y en el Gran Premio de Alemania. De nueva cuenta, el destino del Mundial estaba en manos de la FIA, y Benetton ya se había librado una vez de una sanción, y tocaba ver si de nuevo podrían bailar con la dama de la suerte o si ésta definitivamente los abandonaría. La primera audiencia de la FIA se dio el 7 de septiembre, cuyo objetivo era el tema de la manguera de combustible de Benetton y el filtro que habían retirado. La defensa de Benetton en esta acusación fue que la propia empresa Intertechnic les había pedido a los equipos que retiraran tal filtro. Y en un primer plano, la empresa negó que solicitara a los equipos retirar ese filtro de seguridad. Sin embargo, una noche antes de la audiencia de resolución, personal del equipo Larus le comunicó a la FIA que dicha solicitud sí fue hecha por la empresa, y que de hecho esta se había presentado en mayo. Por lo tanto, Benetton no había hecho trampa y simplemente obedeció la solicitud de la empresa. Sin embargo, en la sentencia de la FIA, habían argumentado que Benetton no quitó el filtro buscando hacer trampa, pero que posteriormente se aprovecharon de esto para hacer sus detenciones a boxes más rápidas. Básicamente se habían aprovechado de esta solicitud para mantener el filtro fuera y hacer que las detenciones a boxes fueran mucho más veloces. Así que se les declaró culpables de esto, pero no hubo ningún tipo de castigo gracias a esta evidencia. Y sí, de nuevo se habían salido con la suya, pero faltaba una investigación más. Ya que después del Gran Premio de Bélgica, la FIA ratificó la exclusión de Schumacher de dos grandes premios que tendría que cumplir en las carreras de Italia y Portugal. Serían dos grandes premios donde Schumacher estaría fuera, y si Hill podía ganar estas carreras, podía darle la vuelta al Mundial de Pilotos y tener al menos una oportunidad en el cierre de temporada. Pero además de esto, Benetton tendría otro problema más. Y es que Schumacher había vuelto a ganar en Spa-Francorchamps, pero acabando la carrera tras las inspecciones técnicas a los monoplazas, la FIA encontró que la plancha del piso del auto se había desgastado más de lo permitido por el reglamento. Como una explicación rápida, según el librito de la FIA, esto obligaba a que la plancha de madera del piso midiera al menos 9 milímetros al finalizar la carrera, ya que esta plancha se va desgastando con los golpes del auto al piso, va generando un desgaste natural, pero el desgaste de la plancha no podía ser más del permitido. Y la plancha de Schumacher tenía 7,4 milímetros, estando muy por debajo del máximo permitido. Por lo tanto, 5 horas después de haber ganado en Spa, Schumacher fue descalificado de nuevo. Benetton intentó apelar la decisión argumentando que el desgaste se produjo por un trompo del piloto alemán, pero la FIA simplemente rechazó este alegato, diciendo que eso no era una justificante para librarles de una sanción. Por lo tanto, la victoria pasó a manos de Damon Hill, que pudo descontarle 10 puntos valiosos a Schumacher. Y con las dos exclusiones que tenía que cumplir el piloto alemán en Italia y Portugal, si Hill ganaba, él y Williams revivirían en la lucha por el título mundial de pilotos. El piloto de Williams lograría ganar en el Gran Premio de Italia y posteriormente ganar el Gran Premio de Portugal, haciendo que con solamente 3 carreras para finalizar el mundial, la diferencia fuera de solamente un punto a favor del alemán. La primera de esas 3 últimas rondas sería en el circuito de Jerez de la Frontera para dar vida al Gran Premio de Europa, donde Schumacher regresaría de su exclusión, queriendo ganar para no darle a Hill una oportunidad de arrebatarle un mundial que había dominado prácticamente desde el inicio de la temporada. Regresaría marcándose la pole position, teniendo justamente a Damon Hill y a David Coulthard justo detrás buscando una oportunidad de ganarle. Por lo que quedaba ver si Schumacher sería capaz de aguantar a Hill o si este sacaría fuerza para vencerle y ponerse líder de la tabla mundial de pilotos. Con una gran salida, Hill logra ponerse primero adelantando a Schumacher, por lo que el primer paso y uno importante ya lo había dado en aras de ganar ese gran premio. Ahora les tocaba resistir mientras Schumacher buscaría cualquier espacio para recuperar la punta de la carrera.
y durante los primeros compases no dejó de acosar al Williams de Damon, pero este tampoco le daba una sola oportunidad, no dejándose intimidar nunca por su rival al título. Por tanto, era la hora de nuevo jugar con la estrategia, y Benetton decide parar primero a Schumacher y al salir de boxes empieza a marcar vueltas rápidas. Por lo que cuando se detiene Hill unas vueltas después, hace una parada 2 segundos más lenta que la de Schumacher, haciendo que el alemán tome la punta del Gran Premio, y ahora era Hill quien tendría que perseguir al alemán para ganar. Pero el problema es que con esta acción, habiendo intercambiado las posiciones en la parada boxes, Schumacher pudo ir mucho más cómodo hacia la punta, construyendo una ventaja muy cómoda para poner quieto a Damon Hill, incluso habiendo realizado una estrategia de 3 paradas a boxes. Hill, a pesar del esfuerzo inicial, simplemente no pudo responderle a Schumacher, que dominó aquel Gran Premio, y por ende al caer la bandera a cuadros, Michael ganaba y le volvía a sacar puntos de diferencia a Damon Hill, haciendo que para el siguiente Gran Premio del año en Japón, el alemán tuviera su primer match ball para conseguir su primer título mundial en el mítico circuito de Suzuka. Suzuka anteriormente era el templo de las coronaciones, que vio resolverse los títulos más feroces entre Senna y Prost, pero ahora Schumacher y Hill podían definir su batalla o prolongarla hasta el siguiente y último Gran Premio del año. Para darle mayor dramatismo a la carrera, el clima estaba descargando su furia en el mítico circuito nipón y tendríamos una carrera con lluvia, con una batalla que en el papel pintaba para ser asombrosa. En esta ocasión Schumacher se había hecho con la pole position, de nuevo con Damon Hill detrás. Y Schumacher sabía que de ganar, llegaría a Australia en mejores condiciones para obtener su primer título del mundo. Y además, él siempre fue un excelente piloto en el agua, y con ese clima, las cosas se veían bastante positivas para el de Benetton. Pero Hill, teniendo tan cerca el poder obtener su sueño, no iba a dar su brazo a torcer estando tan cerca de obtener el sueño del título mundial. El cielo seguía descargando su furia, pero aún así el Gran Premio iba a comenzar, y nadie estaba preparado para lo que sería una de las mejores batallas vistas en la historia de la Fórmula 1. Schumacher arranca muy bien e inmediatamente cubre el interior evitando que Hill pueda atacarle, y quien tuvo que defenderse de un ataque de Hans-Harald Frentzen. Durante estas primeras vueltas Hill trataría de mantenerse pegado a Schumacher, pero justamente ese comienzo del Gran Premio estaba resultando ser en una carnicería. Johnny Herbert, el compañero de equipo de Schumacher en Benetton, tendría un accidente muy fuerte que obligaría a la aparición de un safety car en las primeras vueltas de la competencia. Y al reinicio no es que las cosas serían mucho mejores. Fittipaldi, Alboreto y Martin Brundle experimentarían en sus propias carnes lo traicionero que estaba el circuito de Suzuka. De hecho, en un momento muy serio, el accidente del piloto británico había lesionado a un comisario de pista, que afortunadamente tuvo lesiones menores y salió vivo de un horroroso incidente. Pero el festival de accidentes no se iba a detener ahí. Aquello estaba siendo una carrera desastrosa para muchos, y ante la enorme cantidad de accidentes, el agua que seguía cayendo intensamente y la poca visibilidad, hicieron que se optara por que la carrera se detuviera momentáneamente con bandera roja hasta que las condiciones mejorasen. Para este momento en particular, Schumacher iba ganando y Hill se encontraba en la segunda posición. Por lo que cuando se relargara el Gran Premio, estas serían las posiciones en las que saldrían estos pilotos. Sin embargo, todos los participantes de la carrera, viendo las atroces condiciones, pedían a dirección de carrera relargar detrás del safety car y una vez que se considerara seguro para reanudar la carrera, hacerlo en una largada en movimiento. Pero eso nos llevaría a tener una definición de carrera diferente. Como el Gran Premio se detuvo con bandera roja y se iba a relargar detrás del safety car, la carrera se iba a decidir basada en segmentos. Miren, esto va a ser un poco complicado de explicar, así que pongan atención. La normativa explicaba que la carrera iba a tener sus 2 horas de duración máxima, pero se iba a dividir en segmentos divididos en el periodo antes de la bandera roja, que sería el primer segmento, y el segundo periodo después de la bandera roja. Eso quiere decir que los tiempos totales del primer segmento se sumarían a los del segundo segmento, y así se decretarían los resultados del Gran Premio. Es decir, se respetarían las distancias obtenidas antes de la bandera roja. Y antes de la neutralización, Schumacher era líder por 6.8 segundos sobre Damon Hill. Por lo tanto, si el de Williams quería la victoria, debía ganar por un margen que superase en el segundo segmento los 6.8 segundos que le había sacado Michael Schumacher en el primer segmento, haciendo que en este preciso momento, esta se volviera una batalla contrarreloj. Y la FIA aceptó la solicitud de los pilotos de relargar detrás del safety car, y pasado un tiempo, el Gran Premio se relargó en estas condiciones.
Los autos giraron detrás del safety unas cuantas vueltas y después era hora de seguir el ritmo normal de carrera. Pero desde ese reinicio, Hill trataría de no despegarse de Schumacher en ningún momento, tratando de mantenerse siempre a su estela buscando una oportunidad, en una pista que no estaba perdonando ningún tipo de error. Ninguno de los dos ponía una llanta fuera del circuito, pero Schumacher tendría que entrar a boxes al poco de reanudarse la carrera en la vuelta 18, y al hacerlo perdería la posición con Damon Hill. Este se detendría en la vuelta 25 y aunque saldría detrás de Schumacher en el cómputo global de tiempo, Hill era el líder del Gran Premio. No obstante, con el paso de las vueltas, Schumacher logró revertir este tiempo y ganar una ventaja de 4 segundos sobre Damon Hill. Sin embargo, a 10 vueltas del final, ocurriría un milagro para la gente de Williams. Schumacher vuelve a detenerse en boxes por neumáticos frescos y al salir, ahora la desventaja en el cómputo global de tiempo era de unos 15 segundos que tenía que recortar si quería ganar esta competencia. Pero con esos neumáticos nuevos el alemán iba a volar y obviamente en 10 vueltas era más que capaz de derretir la ventaja. Y por supuesto que al salir de boxes lo estaba haciendo, descontando una monstruosidad de tiempo vuelta por vuelta. Por lo que Hill, con neumáticos mucho más gastados, tenía que seguir volando sin descanso para poder mantener la ventaja y ganar la carrera. Recuerden, teniendo que ganar por más de 6.8 segundos. Como les dije, esta batalla se había vuelto un enfrentamiento contra reloj a falta de muy poco para el final. Con Hill viendo cómo Schumacher le descontaba más de un segundo por vuelta, lo que hacía que llevara a Hill al límite, al punto de que físicamente estaba empezando a agotarse, pero o resistía o el mundial tendría muy pocas chances en la última carrera del año. Y Hill no se derrumbó. Logró mantenerse y seguir marcando vueltas rápidas para no permitir que la ventaja se destruyera, manejando de una forma increíble y, según él, totalmente extracorpórea. Vuelta a vuelta la diferencia caía, pero llegada a la vuelta número 50, Damon Hill lo había dado todo. Terminaba el Gran Premio, pero le tocaba esperar a ver cómo terminaba Schumacher. Y cuando este cruza la línea de meta, la diferencia era de 10.1 segundos, lo que significa que Hill ganaba el Gran Premio por solamente 3.3 segundos de ventaja, pero más importante, significaba que el campeonato se iba a definir en la última carrera y donde el ganador se iba a llevar todo. Con una conducción a lo campeón del mundo, Damon había logrado mantener el sueño. Solo un punto separaba a ambos pilotos de cara a la última carrera del año en Australia. Los dos con un sueño por delante, el poner su nombre en el libro de la historia de campeones del mundo de la Fórmula 1. Es cierto, 1994 no empezó de la mejor manera. La muerte de Senni Ratzenberger eclipsaría lo que sería la primera definición del mundial en la última carrera del año desde el Gran Premio de Australia de 1986. Hill queriendo su primera victoria, pero también honrar a su compañero de equipo que había muerto de forma trágica meses antes, a su equipo que tuvo que reponerse del golpe moral, de los juicios, los señalamientos y todo lo relacionado con la pérdida del ícono brasileño. Schumacher, por su parte, un hombre con una ambición de éxito descomunal, quería no solo su primer campeonato, sino revertir todas y cada una de las veces que fueron golpeados en la temporada. Con la investigación de las ayudas electrónicas, las descalificaciones, las exclusiones y decir, aún con todo, soy el campeón del mundo. Era la hora de terminar una de las temporadas más oscuras y polémicas de la historia de la Fórmula 1. Pero esta temporada empezó con escándalos y espero que no hayas pensado que el ritmo iba a bajar en esta última carrera de la temporada. El Mundial de 1994 se terminaría en el legendario circuito de Adelaida, el trazado que en 1986 vio una de las definiciones más espectaculares de la Fórmula 1 y que 8 años después nos daba la oportunidad de volver a vivir lo mismo. Un final de mundial donde Schumacher y Hill, separados por solo un punto, podían dar todo en aras de conseguir ese sueño de todo piloto. Schumacher es el que tenía un punto de ventaja en esta pelea, pero quien ganara el Gran Premio es el que terminaría coronándose como campeón del mundo. Solo que en la primera lucha de ese fin de semana, la prueba clasificatoria, sería Nigel Mansell, el campeón de 1992, el que sería con la pole position, dejando a Michael Schumacher segundo y a Damon Hill tercero. Johnny Herbert, el compañero de Schumacher, saldría en la séptima posición, por lo que Williams tenía una buena carta para hacerse con los campeonatos si sabían jugar bien con sus posibilidades y con los dos pilotos que tenían al frente. Pero era el domingo cuando todo esto se iba a definir. Y una vez que los autos se formarían en la grilla de salida, la última batalla de 1994 daría oficialmente comienzo.
lanza el derrape en la salida y es adelantado por Michael Schumacher en los primeros metros y después deja pasar a Damon Hill. Por lo tanto, ahora el duelo era directamente entre estos dos sin ningún tipo de intermediario. Durante las primeras vueltas, Schumacher trataría de mantener a raya a Hill, tratando de construir una ventaja como solía hacerlo en las pasadas carreras. Pero en esa carrera el ritmo de Damon era muy constante. Y en esa carrera había que mantener el ritmo sin degradar tanto los neumáticos para no afectar a la estrategia. Y era en esta ocasión cuando Hill no dejaba a Schumacher escaparse, abrazando las posibilidades del título con todas sus fuerzas, no dejándolo respirar en ningún momento y no dándole ni una sola oportunidad de tranquilidad. Y durante las primeras vueltas de ese Gran Premio alemán, esa fue la tónica. Schumacher no pudo escaparse y Hill recortaba lenta y progresivamente esperando su oportunidad para atacar. Y eso empezaría a poner presión sobre el alemán. Pasadas unas vueltas era momento para ambos pilotos de hacer sus detenciones a boxes y los dos entrarían en la misma vuelta, no queriendo darle nada de espacio al otro, por lo que los equipos en boxes tendrían que ser más precisos que nunca porque la batalla había llegado hasta ellos. Benetton, como era costumbre, hace una parada muy rápida y precisa y protege el liderato de su piloto. Hill tenía que seguir haciendo el mismo trabajo y esperar a que Schumacher le abriera alguna oportunidad para poder pasarlo en pista. Y esa oportunidad llegaría muy pronto. Hill se acerca lo suficiente a Schumacher y empieza a buscar el espacio para adelantar. Pero en un primer plano, el alemán no se lo da y Damon decide ser precavido. Pero ya estaba ahí, la presión estaba y simplemente había que esperar esa oportunidad y el espacio. Schumacher estaba teniendo que lidiar no solo con cuidarse de no darle espacios a Hill, sino de adelantar a todos los rezagados y no perder tiempo en las maniobras. Su defensa estaba siendo muy complicada, pero la estaba ejecutando muy bien. Pero en esa defensa tarde o temprano cometería un error. Llegaría a la vuelta 36 del Gran Premio. Hill no soltó nunca el pie y su oportunidad por fin llegaría. Y en la curva Easter Race, Schumacher comete un error, se va ancho en la curva, Hill intenta entrar por el interior y en el siguiente instante, este mundial termina justo como empezó. Schumacher cierra a Hill en la siguiente curva como si el británico no estuviera ahí y el alemán termina impactado en las barreras de llantas. En un principio parecía que el mundial se le había terminado al alemán porque Hill se mantuvo en pista. Pero la cosa es que el otro auto también tenía problemas. Producto del golpe, la barra de suspensión delantera izquierda del auto del Williams estaba totalmente rota. Imposible de arreglar, por lo que Damon Hill terminaría abandonando el Gran Premio, y gracias a ese punto de diferencia que tenía Schumacher, esto en automático lo volvió campeón del mundo de la Fórmula 1994 fue una de las temporadas más escandalosas de la historia y evidentemente no podía terminar de otra forma. Ese accidente había dejado a Hill con daños, haciendo que Schumacher saliera campeón del mundo de una forma polémica. Y en el accidente, no solamente el consenso general es que la colisión había sido completamente culpa del alemán, sino que además había muchas voces culpándolo de haberlo hecho a propósito. Evidentemente, Hill y Williams estaban furiosos. Y el equipo de Grob inmediatamente fue a buscar con comisarios de pista una protesta argumentando que la maniobra de Schumacher había sido a propósito y totalmente antideportiva. Schumacher fue duramente criticado por los medios por esa acción, principalmente por los medios británicos, aunque solo se limitó a decir que se trató de un incidente de carrera, que giró y no había visto a Hill, por lo tanto terminó en esa colisión. La FIA por supuesto investigó la maniobra, pero llegó a la misma conclusión. El accidente que le había dado el título mundial a Michael Schumacher había sido producto de un incidente de carrera sin ningún tipo de intención premeditada de Schumacher y por lo tanto no podían sancionarle. Por ende, Michael Schumacher, con tan solo 25 años, se convertía en campeón del mundo de la Fórmula 1. En un principio, Williams no aceptó la resolución, y Patrick Head, team principal del equipo en aquel entonces, llegó a reconocer que dentro de su equipo estaban 100% seguros de que el accidente había sido juego sucio por parte de Schumacher. El piloto afectado, Damon Hill, en su momento decidió mantenerse apartado de la polémica. No obstante, reconoció años después que estaba seguro de que el Kaiser había hecho esa maniobra a propósito. Sin embargo, Williams aún estaba lidiando con el tema de la muerte de Senna, por lo que habían decidido no hacer nada al respecto y no protestar la decisión, por lo que el estatus de campeón del mundo se confirmó en Michael Schumacher.
Con el doble abandono y tomando en cuenta que todos los compañeros de equipo que tuvo el alemán en 1994 eran muy poco competitivos, aunado a la victoria de Nigel Mansell en ese Gran Premio de Australia, la campeona de constructores fue el equipo Williams. Pero esta última batalla había dejado secuelas difíciles de superar, al punto que Damon Hill y Schumacher tuvieron varios encontronazos en años posteriores. Declaraciones cruzadas, con Williams 100% segura de que le habían jugado sucio, y con los dos pilotos bastante calientes entre los dos. Pero al final de cuentas podría decirse que el destino fue generoso con los dos. Schumacher ganó en 1995 convirtiéndose en bicampeón del mundo de la Fórmula 1 y tras apostar por fichar para Ferrari en el año 1996, la vida, su talento y un gran equipo a sus espaldas lo volvieron 7 veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Por el lado de Damon Hill quizá no tuvo tanto éxito como su rival, pero sí pudo probar el sabor de ser campeón del mundo, coronándose en 1996 y obteniendo lo que en 1994 había perdido de forma polémica, logrando así entrar en el selecto grupo de campeones del mundo de la Fórmula 1. 1994 no solamente será recordada como la temporada de las polémicas, del duelo, la controversia, etc., sino también como la historia de una campaña marcada por la pérdida de 2 pilotos, a la que, sin lugar a dudas, la FIA y la Fórmula 1 les había fallado. Y 1994 no solamente debe ser recordada como una campaña histórica, sino como el constante recordatorio de que antes, ahora y en el futuro, los pilotos de la Fórmula 1 serán siempre hombres poniendo sus vidas en riesgo mientras persiguen el sueño de sus vidas. 1994 pertenece a la historia oscura del deporte, pero para bien o para mal es historia. Una historia donde la Fórmula 1 terminó aprendiendo bastante y donde hasta la fecha el número de víctimas mortales que se han dado en esta categoría ha reducido considerablemente. Una historia oscura. Una historia que nos dio tragedia que se sigue lamentando, una serie de polémicas que hicieron a más de uno enfurecer y un duelo legendario que terminó de la forma en la que empezó, siendo un perfecto reflejo de lo que significó la temporada 1994. Y damas y caballeros, con esto termina Campañas Históricas capítulo 3 temporada 1994. Pero aquí es donde te pregunto, ¿qué te ha parecido este año? ¿Qué tanto crees que ha aprendido la Fórmula 1 y la FIA después de esta temporada oscura? Pero sobre todo, ¿qué opinas de la definición del Mundial? Y si crees que fue una maniobra a propósito de Schumacher o un incidente de carrera. Háganme saber todas sus opiniones en la parte de los comentarios, que estaré encantado de leerlos a todos y cada uno de ustedes. Pero si este video te ha gustado, regálame un pulgar arriba, suscríbete a este canal, activa las notificaciones para que sepas cuando estoy subiendo un nuevo video y comparte este con tus amigos. También así te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y Twitter, cuyo link estará en la descripción de este video, y nos vemos próximamente para más contenido en este tu canal de Skyline Racing. Gracias por sintonizarnos y hasta luego.